Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video nuevo del fallecimiento de Warzone Mobile. ¿Qué? ¿Pensaron que no lo iba a hablar en el canal principal? Sí, sí lo iba a hablar. En fin, primero que nada, vamos a darle, así que quédate en este video, porque vamos a tirar factos y nos vamos a reír de muchas cosas. En fin, Warzone Mobile es un juego que se lanza oficialmente en 2024 y como el pionero y básicamente, y va a sonar feo de mi parte, pero honestamente soy de los pocos creadores de contenido hispanohablantes que más apoyó este juego desde su alfa, beta, su lanzamiento y que tenía más esperanzas de que lo iban mejorando poco a poco. ¿Estamos de acuerdo? En pleno 2023 nos dan noticias. En 2024 se lanza, el juego se estaba actualizando constantemente en 2024 y pues yo a finales del 2024 salto con videos de que lo van a cerrar. Mucha gente me tachó de que era odio, cuando en realidad nunca fue odio, fue abrir los ojos. En 2024 esta gente de Warzone Mobile, esta gente de Activision, sin previo aviso, le da de baja a muchos trabajadores del juego. Sí, porque básicamente yo nunca odié Warzone Mobile. Yo odié la compañía que está detrás de Warzone Mobile, que por eso es que Activision es lo que es al día de hoy. Mira cómo está el estado actual en PC y consola. Y eso que sigo jugando Call of Duty al día de hoy. Pero prefiero obviamente al día de hoy jugar Delta Force porque la comunidad es más sana y están apoyando más tanto a la comunidad como a los propios creadores. Eso da mucho de qué hablar. Y es que actualmente vos te vas con la comunidad y con el juego que te trata mejor. Al día de hoy, si no te querés está bien, perfecto, pero hay que ser claro. Y yo, viendo todo lo que ha estado pasando actualmente, pues dije yo, ok, dan el comunicado, yo lo comento, incluso subí video al canal secundario hablando de eso detalladamente, hablamos en directo detalladamente de eso y básicamente cierran Warzone Mobile. Yo solo les voy a decir que yo tenía razón, o sea, obviamente cuando yo me doy cuenta que despiden a la gente de Activision, cuando ya no hay soporte para el juego y la única actualización fuera de serie que metieron fue lo de Black Ops 6, el Omni-Movement y Nuketown, yo dije, esto va para largo. Luego de lo que miré en la temporada 2, dije, ok, lo van a cerrar, 100%. O sea, hablé de eso, me tacharon de loco, me dijeron de todo, literalmente tuve amenazas de muerte, o sea, lo digo así tal cual, no es broma, o sea, ustedes porque no han visto mis MD, loco, o las menciones, en serio, hay gente bien ardida que pensaban que yo estaba siendo hater o odio y que yo tenía un móvil pues que no corría el juego, que lo tenía modificado para que no corriera el juego, que mi internet no servía. Loco, en serio, he leído locuras acerca de Warzone Mobile y todo esto. En fin, sin mencionar a la gente que pues ustedes saben, sin previo ni gloria, pues ya sabemos lo que vamos a decir, tal cual. Pues me terminó el tiempo dando la razón. Siempre el tiempo me termina dando la razón en muchos aspectos. O sea, hay que ser realistas. Una cosa es ser fanboy y otra cosa es ser realista. Yo jugué el juego, yo lo disfruté, vi las actualizaciones, hablé del cierre del juego, nadie me creyó, terminó pasando. Eso es obvio que iba a terminar pasando. O sea, yo sabía de que iba a tener razón hasta cierto punto, porque si algo tengo de, pues, experiencia en estos juegos, es que si una compañía no le mete ni promociones, ni actualizaciones, ni habla con la comunidad, ese juego se muere automáticamente. Dicho y hecho, Warzone Mobile está muerto. Tenía razón, terminó pasando, es triste. Ahora, ¿qué va a pasar actualmente con un Call of Duty? Pues bueno, tenés muy buenas opciones. Tenés Delta Force Mobile. Al día de hoy, la mejor opción que puedes tener actualmente es Delta Force Mobile para jugar un shooter nuevo que no es genérico y que es novedoso. Porque básicamente tenemos guerras a gran escala que podemos disfrutar y que la comunidad es un poco sana. ¿Sabe por qué sana? Porque no hay ningún shooter igual. Y si alguien te dice que es aburrido, pues míralo por vos mismo, jugalo, probalo y da tu opinión. O sea, cada quien tiene su opinión, estamos de acuerdo. Pero, y si en dado caso le meten un Battle Royale a Delta Force Mobile, también va a ser brutal. Además de que ya tenemos operaciones y modo multijugador en general muy bien hecho con un modo guerra muy bien establecido a lo Battlefield. No tenemos un Battlefield actualmente de dispositivos móviles. O sea, básicamente el móvil es donde la gente lo está jugando y lo está probando. Y teniendo en cuenta que tiene más de 20 millones de descargas solo en LATAM, imagínate. Y en la versión global más de 10 millones, loco, dice mucho. O sea, también te lo digo de esa manera. Hay juegos, hay muchos juegos en los que puedes jugar, disfrutar y mucha gente. Y yo te incito completamente a toda la gente que quiera jugar un juego nuevo y disfrutar, bienvenidos a Delta Force Mobile. Como yo lo he comentado, bienvenidos a toda la comunidad, los espero en Delta Force Mobile, loco. Yo les dije desde que este juego lo vi, lo subí completamente al canal hace más de un año con las primeras alfas y con las primeras betas de Delta Force. Yo les dije, Delta Force va a ser un éxito en descargas y jugabilidad y la gente le va a encantar. Dicho y hecho, es lo que estaba pasando. O sea, es lo que estaba pasando. ¿Es triste lo que pasó con Warzone Mobile? Claro que sí. Es muy triste, no hay por dónde, loco. Pero la culpa la tiene Activision, no el juego. El juego era buenísimo. ¿Estamos de acuerdo? Por favor,
O sea, si algo me pueden decir es que Warzone Mobile era buenísimo. Tenía la mejor jugabilidad, mejores movimientos, excepcionales. Pero lamentablemente su compañía lo cerró. Y ahora tenés más oportunidades de jugar otros juegos que han salido al mercado como Delta Force Mobile. O sea, tal cual, que se note. O sea, son cositas de la vida. Pero sí, en fin. ¿Qué podemos decir actualmente de Warzone Mobile? Le tuve cariño. Le subí más de 1500 videos. Seguramente más de 1500 videos al canal. Más de 3000 horas jugadas. Y pues, como te dije, ¿por qué apoyé tanto a Warzone Mobile? Porque en serio, le tenía cariño. Le tenía fe. Fuera de babosada, fuera del odio, fuera de ser realista, como siempre lo dije. Yo fui realista. ¿Y qué tiene de malo que haya sido realista con el juego? Warzone Mobile, sabíamos lo que iba a pasar cuando despidieron a toda esa gente, loco. Y qué triste, qué tristeza, loco, que hayan despedido a toda esa gente, loco. Porque no debió ser así. Merecía algo mejor. Pero bueno, al menos tenemos a Tencent con sus juegos, con la comunidad, con los que podemos disfrutar y decir, bueno, tenemos juegos nuevos al menos por parte de Tencent y podemos disfrutar de estos juegazos, al menos. Pero es triste. Y sí, tal vez nunca haya un Warzone Mobile igual. Pero ya lo tuvimos y lamentablemente la compañía que lo hizo, Activision, no lo supo valorar. Warzone Mobile oficialmente ha cerrado. Y yo les dije, tenía razón. Pero cuando me dijeron, ¿estás loco? No, loco. Cuando una compañía no promociona su juego, hay despidos masivos y no te da ni la siquiera la nota del parche de las actualizaciones, esto termina cayendo. Cuando se note el apoyo, solo mira los juegos de Tencent. Solo mira los juegos de Tencent, lo que han logrado, lo que han demostrado. Y es que básicamente nos han dado por la cara diciendo, nosotros sí demostramos cómo crear juegos y cómo contentar a la comunidad. Y es verdad. Es triste, lo sé. Hemos tenido caídas importantes de grandes juegos de dispositivos móviles. Pero esta caída no es culpa de la comunidad, no es culpa de los desarrolladores, es culpa de el de arriba, la compañía como tal, los que generan o los que mandan en los ingresos. En fin, Warzone Mobile tal vez no se ha recordado tan bien como lo que fue el Apex Legends Mobile, que yo sé que el Apex Legends Mobile sí ha recordado con cariño, pero, en fin, yo se los comuniqué, yo fui realista, yo les dije tal cual. Para mí, este juegazo va a ser muy bueno, va a ser disfrutable, vamos a tener de todo, pero Activision lo mató. Activision mató considerablemente a lo que ha sido y lo que demostró completamente, pues, el Warzone Mobile. Es un triste adiós para un juego que le hemos tenido mucho apoyo, mucho cariño, muchos videos. Pero, como te dije, adiós a Warzone Mobile, adiós a toda esa comunidad de ese juego. Y pues son bienvenidos a jugar Delta Force Mobile, los que gusten, honestamente. Y me decir esto porque Delta Force Mobile, porque es el juego que ahorita más estoy jugando. Se vienen más juegos completamente al canal para que ustedes sepan, no solo el Delta Force. Pero, de momento este es el que ya se lanzó oficial. Estoy esperando los otros lanzamientos oficiales de los demás juegos de dispositivos móviles que van a venir. Shooters, porque sí, vienen muchos. Pero ahorita uno de los lanzamientos más importantes y el mejor juego completamente de 2025 shooter que ha salido oficialmente es Delta Force Mobile. En fin, Warzone Mobile o cerrar. Al final del tiempo me terminó dando la razón, aunque no quisiera tener la razón, pese a que mucha gente me tiró demasiado odio. O sea, honestamente nunca vi tanto odio solo por decir la verdad y ser realista. Pero bueno, son cosas que pasan. En fin, déjame saber completamente tu opinión acerca del cierre de Warzone Mobile y todo lo que estaba pasando. En fin, el tiempo me terminó dando la razón y toda esa gente que me tiró tanto odio, ¿dónde estarán hoy en día? Inventándose cosas y más, lo más seguro. Bueno, en fin, cositas de la vida. Nos vemos en el siguiente video del canal. Adiós.